Bien, buen día. Carlos, ¿sí me escuchan y me ven? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual. Veo varias personas conocidas. Este, por aquí veo a Marcia. Me parece que estaba Mabel también. Sí, aquí anda Mabel. Bueno, veo a varias personas. A Nora, un saludo también. Pues veo a varias personas con quienes ya hemos tenido la oportunidad de estar conviviendo en estas charlas, con estas clases de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, mi nombre es Octavio Vado y me va a tocar participar con ustedes en esta sesión, la sesión de hoy y de mañana, acerca del tema de imparcialidad y neutralidad, ¿no? Son los temas que nos traen hoy aquí. Estoy aquí checando un dato. Sí, está funcionando bien. De imparcialidad y neutralidad en las elecciones, ¿no? Por referencia al gobierno. Y algunas reglas que quisiéramos poner para la sesión. Desde luego, pedirles en primer lugar que me permitan ir avanzando. Traigo por aquí una presentación que nos va a guiar para que ustedes puedan recibir, digamos, una clase, una sesión ordenada y sistemática, como ustedes se merecen. Porque si no, a lo mejor el compañero Hazael, ¿no? Nos hace una espléndida pregunta y me clavo por allí y ya no me regreso, ¿no? Y ustedes no se merecen eso, se merecen una clase ordenada y sistemática, ¿no? Entonces, bueno, pedirles en primer lugar eso. En segundo lugar, yo no tengo problemas si me dicen doctor, licenciado o maestro o Vado. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con el apellido que tengo no necesito apodos. Pero miren, mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De tú o de usted, como ustedes quieran, no tengo mayor problema. De igual manera, yo me conduciré con ustedes con el máximo respeto. Pero si a lo mejor sin querer se me sale decirle, hablarle al compañero San Vicente y hablarle de tú, pues que no me lo vaya a tomar de manera inadecuada, ¿no? Claro que él podrá decirme, como aquel diputado, ¿no? Hábleme de usted, que usted y yo no somos iguales. Pues yo tomaré cumplida observación del comentario, pero en todo caso, insisto, todo con el máximo respeto posible, ¿no? Bueno, recordar también que forma parte de la reglamentación interna de nuestra escuela judicial el que mantengan sus cámaras prendidas, salvo que haya alguna circunstancia extraordinaria, pues entonces ahí en la cajita de comentarios del chat nos lo hacen saber para que pues nosotros tomemos nota, ¿no? En este momento alguien me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, es que estoy trabajando. ¿Qué cree? Yo también. Todos, seguramente todas y todos estamos trabajando. Entonces, claro, puede ser que pase alguien, que entreguen un documento, que tenga uno que contestar una llamada, se entiende, o sea, totalmente se entiende. Pero sí, pues por favor que tengamos las cámaras prendidas. Si alguien no puede, porque a veces nos pasa esto, ¿no? De que, oiga, es que mi internet está muy mal. Aquí Jaime está poniendo un comentario, ¿no? Oiga, es que o los veo o me ven. Bueno, pues ahí se entiende. Y como está haciendo Jaime, nos ponen el comentario y nosotros desde luego lo agradeceremos, ¿no? Pues muy bien, esas serían, digamos, las reglas generales. Si alguien de aquí está como yo, pues, echándose su tercer cafecito del día, pues adelante, ¿no? Incluso si están en un lugar, están en su casa, donde sea, donde puedan estar fumando y quieren fumar, pues a mí no me llega el humo, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Mientras no fumen sustancias que les hagan alterar lo que aquí vamos a decir, pues no hay ningún problema. Bueno, a ver, bueno, vamos a empezar. Si ustedes lo piensan, y seguramente lo habrán reflexionado ya, este tema de la imparcialidad y la neutralidad eh, gubernamental es un poco eh, contradictorio, ¿no? Contradictorio. Lo voy a poner con un recuerdo, ¿no? Había una constitución local, no diré de qué estado, pero era el estado de Querétaro, que hasta 1990 decía que para ser gobernador del estado, hablaba en masculino, para ser gobernador del estado se requería no militar en ningún partido político, no militar en ningún partido político.
era una absoluta contradicción, ¿no? Porque, pues, ¿cómo llega? Estoy hablando de 1990, no había candidaturas independientes. ¿Cómo llegabas a ser gobernador de un estado? Pues postulado por un partido, ¿no? Postulado por un partido. No se decía de los gobernadores en aquella época que eran los primeros priistas del estado, ¿no? Así como se decía del presidente de la República, ¿no? El primer priista de la nación. No se decía lo mismo de los gobernadores, el primer priista del estado. Bueno, evidentemente la constitución local pedía algo que no se podía pedir, ¿no? Que en términos de la práctica política y de la realidad no se podía pedir. Y la realidad es tan dura y a veces tan necia que luego no se quiere ajustar a lo que dice la norma, ¿no? Y la norma es a veces tan resistente como la hoja de papel en la que está escrita, ¿no? A veces nos sucede esto. ¿Por qué traigo este comentario a colación? Porque pedirle neutralidad e imparcialidad al gobierno en las elecciones es pedirle a los políticos y a las políticas que no sean partidistas. Pero eso no es negar su esencia. A ver, ¿podemos pedirle a los políticos y a las políticas que no hagan política cuando esa es su chamba? Eso es a lo que se dedican, ¿no? La verdad es que es una reflexión que sí nos debe mover a pensarlo. Porque surge de la idea misma de partido, ¿no? O sea, un partido es la división del todo, es una parte de, y los políticos y las políticas son gente que se dedican a eso, que se dedican a la búsqueda del poder por medio de por conducto de las elecciones, ejercicios democráticos, planteando una cierta ideología, un cierto diagnóstico de la realidad y unas ciertas propuestas, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos ahí es que les estamos pidiendo que no actúen como tales, que se muestren de forma imparcial y neutral. En ese sentido, entonces, la verdad es que sí nos debe mover a reflexión de si esto es posible. Pero en todo caso, tendríamos que pensar que es necesario, ¿no? Si nosotros entendemos por Estado democrático, digamos, en una definición mínima de democracia, aquella, la que nos ha dado Przeworski, ¿no? Adam Przeworski, la definición minimalista de democracia, como aquel sistema en el cual la ciudadanía elige a sus gobernantes y puede quitarlos cuando ya no le gustan, lo cual no necesariamente implica revocación de mandato, implica votar por otros, ¿no? Si eso es el elemento mínimo de la democracia electoralista, entonces tenemos que pensar que sí, que requerimos que la ciudadanía pueda elegir y tomar sus decisiones sin que el gobierno, sea del color que sea, intervenga o participe en la forma de decisión. Esto, insisto, en realidad nos presenta justamente este problema de si podemos pedirle a los políticos y a las políticas que no sean parciales, sino que sean absolutamente imparciales. Ahora, se vincula también con un principio constitucional. Ustedes saben que las elecciones, que la materia electoral, ¿no? Tiene principios, pero que también tenemos principios del voto, libre, directo, personal, intransferible. Y tenemos principios de las elecciones. ¿Cuáles son los principios de las elecciones? ¿Quién se acuerda? Los principios constitucionales. Adelante, quien se acuerde, que hay gente que se la sabe. ¿Cuáles son los principios constitucionales de las elecciones? Debe haber equidad en la contienda. Periódicas, dice Marciano, muy bien. Sí, periódicas. Jaime, ¿cuáles decías? Periódicas, libres y auténticas, ¿no? Periódicas, libres y auténticas. Son los principios de las elecciones. Y la autenticidad, ¿qué quiere decir? Esto es muy importante. Fíjense cómo lo estamos viendo desde los principios constitucionales.
Autenticidad quiere decir que la decisión de cada persona sea la decisión propia y no una decisión presionada o provocada indebidamente por factores externos. Esto implica que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, o sea, la ciudadanía en lo individual, decidimos de cierta manera nuestro voto. Piensen ustedes, sin que me lo digan, no es para que me lo digan, pero piensen ustedes, ¿cómo deciden su voto? Y aventuro algunas respuestas, ¿no? Alguien me dirá, bueno, doctor, fíjese que aquí en nuestra familia, ya desde el abuelito nos enseñó que hay que votar por tal partido, siempre votamos por ese. Está bien. Oye, ¿y usted cómo decide su voto? Bueno, pues yo comparo las propuestas de trabajo y las plataformas electorales. Muy bien. ¿Y usted otro cómo decide su voto? Bueno, pues mira, a mí me gusta votar por los que usan sombrero, cinturón piteado y botas, porque están más cerca de lo que somos en realidad. Está bien, cada quien decidimos el voto. Y en ese sentido, nadie puede, en democracia, asumir que puede decirle a las otras personas cómo votar. Tal vez solo somos iguales en dos momentos de nuestra vida. Primera, cuando se acaba y nos morimos. Segunda, cuando votamos, ¿no? Cuando estamos en la mampara con las boletas en la mano y estamos marcando, nuestro voto vale igual que el de Carlos Slim, que el del vecino que está esperando atrás, valemos igual, valemos igual. Y entonces la democracia se basa en esa idea de igualdad. Por lo tanto, nadie puede pretender tener títulos morales para decirle a otro cómo votar. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que hay un famoso premio Nobel de literatura, peruano de origen, también nacionalizado español, y que incluso es marqués, ¿no? Me estoy refiriendo a don Mario Vargas Llosa. Y don Mario Vargas es una especie de oráculo electoral, ¿no? Pero al revés. Porque siempre candidato del que habla bien o candidato que apoya es el que pierde. Es el que pierde, ¿no? Si yo fuera cuate de él y fuera candidato, le diría, habla bien del de enfrente, mano, porque siempre el que apoyas pierde. Y Vargas Llosa, sí, efectivamente, Jaime tiene toda la razón, nos lo recuerda cuando perdió contra Fujimori, ¿no? Y Vargas Llosa decía hace poco en una entrevista, decía, fíjense, decía, en América Latina ya el problema no son las elecciones. O sea, se ponen las casillas, la gente vota, se cuentan los votos. O sea, esa parte ya no es problema, dice don Mario. No son mis palabras, son las palabras de él. No se peleen conmigo, pelense con él. El problema es cómo deciden el voto. Y entonces yo me quedo pensando, ¿eso quiere decir que cuando en 2024 vaya yo a votar, le tengo que preguntar a don Mario, porque pues él es premio Nobel y es marqués? Además, yo no soy sino un humilde profesor. O sea, él puede, como premio Nobel o como marqués, decirle a los demás por quién votar. ¿No es eso, en esencia, la negación de la democracia? Es muy distinta la discusión. La democracia requiere el diálogo, requiere la discusión, a veces la confrontación ruda, no física, pero sí ruda, de las ideas, ¿no? Lo hemos visto en los debates, un tema interesantísimo que si quieren en las preguntas podemos profundizar. Lo hemos visto en los debates, pero siempre bajo una idea fundamental. En democracia todos somos iguales. Por lo tanto, nadie le puede decir en un tono, en una forma imperativa a los demás por quién debe de votar. Nadie puede entrar a este salón de clases y decirnos, no, yo les digo, porque, mire usted, yo tengo 3 doctorados, yo soy don 3 doctorados, entonces háganme caso porque yo sí sé. Espérame, papá, cada quien tiene parámetros distintos para decidir por quién vota. Por lo tanto, nadie puede suponerse superior a los demás para decir por quién se debe de votar, ni para imponerlo. Esto lo tenían muy claro los griegos cuando decían en la eclesia, o sea, en la asamblea ciudadana, hay isonomía y hay isegoría. Esto es, isonomía, que quiere decir todos los ciudadanos somos iguales. Lo mismo el pobre que el rico, todos somos iguales. Isegoría, todos podemos hablar, por lo tanto, todos podemos opinar. Esto, entonces, de las elecciones auténticas, tiene que ver con este elemento y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales que son de nuestro tema. En primer lugar,
la proscripción de la compra y la coacción del voto, ¿no? Porque se rompe la autenticidad del voto. El voto que es comprado o que es coaccionado no es un voto auténtico y tampoco es, desde luego, un voto libre. De repente, a veces, ¿no? Pensamos que esto de la compra y la coacción del voto lo inventamos en México, ¿no? No, pues es que fíjese usted en nuestra historia política y pues eso es muy mexicano. La verdad es que existió en otras épocas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Italia del Renacimiento, ¿no? Desde hecho, en realidad desde la Italia del Trecento. Ustedes saben que hacia la parte norte de Italia, pues existían estas famosas repúblicas que eran auténticas ciudades-estado, ¿no? Estoy pensando en Venecia, estoy pensando en Florencia, entre otras. Y en estas pequeñas, pero muy florecientes y económicamente muy poderosas repúblicas, había elecciones. Nada más que había costumbres políticas que al día de hoy están prohibidas. Por ejemplo, la compra del voto. La compra del voto era algo perfectamente legal, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Florencia. Florencia era la cuna de la familia más rica del mundo en aquella época, ¿no? Que eran los Medici. Entonces, supongamos que el compañero Giovanni sea de los Medici, que en lugar de ser Giovanni Yepes, era Giovanni Medici, ¿no? Entonces venían las elecciones en la República de Florencia. Entonces, pues tenía toda la lana del mundo, toda, toda. Y llegaba conmigo, que yo era un hombre libre y tenía derecho al voto, pero pues yo era simplemente, no sé, un talabartero, ¿no? O sea, simplemente en el sentido de que económicamente era muchísimo menos poderoso que él. Entonces yo era ciudadano, pero pues era un ciudadano pobre. Entonces llegaba conmigo y me decía, a ver, don Vado, oye, te compro tu voto. Públicamente me lo decía. ¿Cuánto me das? Pues te doy una moneda de oro y una de plata, ¿no? Y empezábamos a negociar y quedábamos, ¿sabes qué? Pues 2 de oro y es tuyo, órale, va. Y entonces íbamos con la compañera Brenda, que era notaria, y ante ella se extendió un testimonio por el cual yo le vendía mi voto a Giovanni. Yo le vendía mi voto a cambio de un precio vil, como decían, ¿no? A cambio de 2 monedas de oro. Ya, me pagó. Y eso era perfectamente legal, perfectamente legal. Y entonces el día de las elecciones llegaba Giovanni a votar y llegaba él con su voto, pero decía, miren, traigo aquí estos 40, 50, 100, no sé, testimonios notariales de gente que me vendió el voto. Entonces, mi voto no es solo mi voto, es mi voto y el de estos 100 ciudadanos. Y eso era, o sea, eso es venta del voto. Oiga, doctor, pero eso es ilegal. Oiga, pues en ese momento histórico era perfectamente válido. Y ahí están los testimonios y las escrituras públicas. Una forma de corrupción, seguramente sí. Reprobable, sin duda, pero era algo legal. Lo que estoy tratando de ilustrar es cómo la compra del voto no es algo que nace con las elecciones mexicanas. Oigan, de repente ya no veo a nadie, no sé si me estén escuchando y viendo, o el internet falló. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos Sí, perfectamente. sí lo escuchamos, doctor. Ah, Y vemos. ok, es que de repente aquí se fue, entonces dije, híjole, no sé si le estoy hablando al vacío. Muchas gracias. Sí, porque ahorita nada más veo a Hazael, no veo a nadie más, pero entonces entiendo que ahí vamos. Bueno, entonces eso era algo perfectamente válido. Dice, la corrupción legal ya no sería corrupción, ¿no? Pues en este caso no. Otro ejemplo, ¿no? Maquiavelo. Todas y todos ustedes seguramente ubican a Maquiavelo. Hay un texto de él poco conocido, pero interesantísimo, importantísimo, que se llama, es el dictamen sobre la Constitución de Florencia. Dejen ver si se los puedo poner aquí. Espérenme tantito. Dictamen sobre la Constitución de Florencia. Maquiavelo. Es que vale mucho la pena leerlo. Aquí está. Creo que aquí está. Sí, aquí está. Espérenme, nada más, déjenme ver que sí sea el archivo. Nadie vaya a estar poniendo lo que no es. Está abriendo, ¿eh? Uf, está tardando. A ver.
Vamos a ver si... Ahí va. Se me hace que le interesa talento. Vamos a ver si este otro abre más rápido. Aquí está. Este ya abrió más rápido. Miren. Este es un documento muy interesante. Se los voy a poner aquí en el chat para que lo vean después. Es un documento muy interesante que escribe Maquiavelo a petición de un papa. Creo que un papa León de nombre. Es un documento de 1520. El tema es el siguiente. A Maquiavelo lo han expulsado de Florencia, ¿no? Ya ven que acá, pues como andaba muy metido en la grilla, pues de repente le iba bien, de repente le iba mal. Lo expulsan de Florencia. Y el Papa, León, si no me equivoco, lo contrata y le dice, oye, hazme un estudio, un análisis sobre Florencia y dime cómo puedo hacerme del poder en Florencia. ¿Cómo puedo controlar políticamente Florencia? Entonces, es un dictamen. Maquiavelo rinde este dictamen, que es el dictamen sobre la Constitución de Florencia, donde literal, o sea, le explica al Papa cómo se gobierna Florencia, ¿no? Y por qué es difícil gobernar de otra manera y por qué al Papa no le conviene llegar así como que imponerse de golpe, ¿no? Bueno, literal, le sugiere hacer fraude electoral. Así se lo dice, derecha a la flecha. Le dice, ¿sabes qué? La mejor manera es hacer un chanchullo, una tranza electoral. Pero además le dice cómo hacerla. O sea, no solo le sugiere hacerla, sino le dice cómo hacerla. Dicho de otra manera, es el propio Maquiavelo, no solo recomendando hacer fraude electoral, sino sugiriendo cómo hacerlo. No vayan a salir de esta clase diciendo, el doctor Vado nos dijo que hay que hacer fraude. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy ilustrando es cómo es algo que tiene muchísimo tiempo de existir, pero que también, por lo mismo, nos ha preocupado históricamente cómo tratar, Maquiavelo era muy pragmático, sí, sin duda, siempre hay que leerlo, Maquiavelo es muy importante, cómo también se ha intentado que esas situaciones no se presenten, pero que en la realidad se han seguido presentando. Por lo tanto, el tema de la imparcialidad y la neutralidad gubernamental tiene que ver con eso, con cómo garantizamos que la gente tome una decisión y vote y en base a los propios parámetros que cada quien tenga, basados en esta idea de igualdad, ¿no? De que nadie le puede decir a otra persona por quién o cómo votar y que tampoco el gobierno, tampoco el Estado lo puede hacer. Por lo tanto, que no puede haber una presión indebida, que no puede haber un intento indebido de convencimiento y que esto tampoco puede tener que ver, por ejemplo, con la compra y la coacción del voto. En las elecciones de 2018 hubo un ejercicio muy interesante que igual y ustedes observaron. Varios colectivos y varias personas interesadas en lo electoral echaron a andar una página donde informaban a diario a cuánto estaban comprando el voto. ¿Alguien lo vio? Una especie de bolsa de valores de la compra del voto. Y estaba muy interesante porque, o sea, servía para advertir de la situación que estaba pasando, ¿no? Porque podías verlo por regiones. Por ejemplo, ¿dónde creen que llegó a estar más barata la compra del voto y dónde creen que llegó a estar más cara? Digo, ya sé que no vieron la página, pero ¿dónde creen ustedes que se compraba más barato el voto y dónde creen que se compraba más caro? Porque esto fluctuaba. Era como una especie de bolsa de valores. Fluctuaba. ¿Dónde creen que era más barato y dónde creen que era más caro? Dice Marciano, en el sur más barato, en el norte caro. En el primero acertaste, en el segundo no. Más barato en zonas rurales y más caro en zonas urbanas. Sí, Gladys tiene razón. El voto más barato estaba en una zona rural del sur. ¿Dónde creen? Y el voto más caro, o sea, lo que se ofrecía más, estaba en una zona urbana del centro del país, no del norte, del centro. Los Altos de Chiapas. En los Altos de Chiapas, exacto, Giovanni, en los Altos de Chiapas estaba el voto más barato según reportaban. Si la memoria no me falla, sobre 200 pesos.
Y alguien de aquí podría pensar, claro, 200 pesos, doctor, pues no me alcanza ni para en el Starbucks no me alcanza para un capuchino unicornio. Y yo te diré, pues es que no se lo gastaban en un capuchino unicornio, probablemente ese dinero servía para una despensa de una semana a una familia. Y el más caro en Toluca llegó a estar a 3,000 pesos. Llegó a estar a 3,000 pesos, según lo que reportaba esta página. Yo no sé si los datos eran totalmente ciertos o no, o totalmente confiables o no, pero da la impresión, digo, salvo mejor opinión de ustedes, como que da la impresión de no estar tan desencaminado, ¿no? Bueno, ese es un problema real de nuestra democracia. Ese es un problema real de nuestra democracia. La compra y la coacción del voto. Es muy interesante porque, por ejemplo, con el tema este del plan B, ¿no? ¿Y qué se planteaba respecto de compra y coacción del voto? Pues en realidad nada, ¿no? O sea, en realidad no era propiamente un tema que se hubiera trabajado, a pesar de que, desde luego, sí es un problema. Ahora, esto no nos preocupó durante muchos años en México, porque partíamos de una idea de igualdad formal, ¿no? O sea, asumíamos, pues la ley dice que todos somos iguales, que todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos un voto y que hay igualdad, pues es un tema de igualdad formal y se acabó. Pero con las reformas electorales nos fuimos dando cuenta que la cosa no funcionaba así. Entonces tenemos que hablar acerca de las etapas de las reformas electorales en México y cómo el tema de imparcialidad y neutralidad gubernamental no fue siempre uno de los motores de esta reforma. Les voy a poner otro documento aquí para que lo vean después. Miren, espérenme. Aquí está. Este es uno de los discursos más importantes de la historia mexicana. Igual, y seguramente ustedes lo conocen, que es, ahí está, ya. Es el famoso discurso de Chilpancingo, de Jesús Reyes Heroles. Es un discurso dado en abril de 1977. Este discurso es donde se prefigura, se anuncia la reforma política de 1977-78, la primera gran reforma política en México, ¿no? Se dice que es donde empieza la transición. Miren, veo que en este salón virtual sobre todo hay gente joven. Sí, la Jolope, la famosa Lope, lo que dio lugar a la famosa Lope. Hay gente joven que entonces les tengo que platicar un poquito el contexto. Miren, hace muchos años, en la época de este discurso de 1977, había una costumbre política. La costumbre consistía en el día del gobernador o de la gobernadora, que era el día que se rendía el informe. Así como cuando se rendía el informe presidencial, hacían una salutación y un besamanos en Palacio Nacional y sacaban a los niños de las escuelas para que ondearan las banderitas, hacían una fiesta nacional. Pues se hacía algo igual en los estados. Ya no se hace, pero así funcionaba. Y era parte de la costumbre que el gobernador invitaba al presidente de la República para que fuera testigo de honor. Los presidentes normalmente no iban, pero mandaban a alguien. Ahora, era muy significativo a quién mandaban, ¿no? Si el compañero José era presidente de la República y yo era gobernador y éramos cuates, pues yo lo invitaba, él no iba a ir, pero me mandaba a uno de los del gabinete, pero los de hasta arriba, me mandaba al de gobernación, al de relaciones exteriores, al de Hacienda, o sea, me mandaba un top, ¿no? Pero si en la sucesión presidencial yo me había equivocado y me la había jugado por otra, pues José me mandaba al director general de Asuntos Generales, ¿no? O sea, lo cual era como públicamente decir, no somos tan cercanos, ¿no? O sea, este no es mi cuate. Bueno, viene el informe del gobernador Figueroa en Guerrero en 1977. ¿Qué estaba pasando en Guerrero en ese momento? En los años 70. ¿Qué estaba pasando? ¿Sí saben? Radilla Pacheco y todo eso. ¿Qué estaba pasando? La guerra sucia, ¿no? La famosa guerra sucia. Las guerrillas, ustedes recuerdan, el propio Figueroa prácticamente no hace campaña porque se la pasa secuestrado por la guerrilla. Y en ese contexto, o sea, en ese estado tan complicado, en ese momento tan complicado, se conjunta con el hecho de que venimos de la elección presidencial del 76. Esa elección donde ustedes recuerdan, solo hubo un candidato presidencial, que fue López Portillo.
O sea, había un solo nombre en las boletas, que era José López Portillo, porque la oposición, que en ese momento solamente era el PAN, no tuvo candidato. Entonces, López Portillo fue candidato del PRI, del PPS y del PAN. El PAN no tuvo candidatura, ¿no? Bueno, o sea, aquello que llevó a López Portillo a decir, con mucha soberbia, pero con no poca verdad, cuando afirmó, con que mi mamá hubiera votado por mí hubiera ganado. Y tenía toda la razón. Tristemente tenía toda la razón. Y en este discurso de Reyes Heroles, en este contexto que estoy platicando, que lo manda López Portillo, habla de la reforma política, de abrir el sistema político. Por eso es un discurso tan importante, que nos ayuda a entender la primera gran reforma política, la liberalización. Aquí empiezan entonces las reformas electorales importantes en México, ¿no? Las de la transición. Y digamos que esta primera reforma electoral tiene como origen la crisis de los partidos políticos, la crisis política del sistema, en el sentido de que no había oposición, no había oposición. Y entonces México no se podía presentar como una auténtica democracia. Y en este discurso, dicho en Guerrero, dicho para que la izquierda lo oyera, esa izquierda que estaba en ese momento en los cerros, dice, vamos a abrir el sistema para que la izquierda pueda competir en las elecciones, que estaba prohibida. Ustedes lo saben, el Partido Comunista estaba prohibido. Entonces, esa primera generación de reformas electorales es una generación de reformas que tiene por sentido la liberalización del sistema electoral. Lo que hay es una crisis de cerrazón política. Tenemos que abrirlo. Que es, digamos, el sentido de las reformas del 77 hasta el sexenio de Carlos Salinas. A partir de la elección de 1988, se viene una segunda tanda de reformas electorales, ¿no? Que es la que da nacimiento al IFE, en su caso, a la transformación del TRICOEL, del Tribunal de Contencioso Electoral de 1986, la transformación a TRIFE y luego a lo que tenemos actualmente como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta segunda tanda de reformas que va, digamos, de 1989 a 2007, tiene por sentido esencial la equidad en la contienda y la neutralidad de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la primera tanda de reformas, su sentido fue, permitamos que la izquierda compita, abrámonos a la izquierda, también se abrieron a la derecha con el registro del PDM, pero esencialmente a la izquierda. Hagamos que la izquierda se baje de los cerros y entre al juego político. Pero esa primera tanda de reformas, el sentido era la liberalización. Es que lo dice muy claro Reyes Heroles, fíjense. Vamos a ver cómo lo dice aquí en el discurso. Permítame un momento. Aquí está la frase. Fíjense, dice, que queden dos cosas muy claras, son palabras de Reyes Heroles. La política inmediata no reduce nuestras perspectivas, de ella parte la elaboración y ejecución de una política para lo inmediato, y que se trata de realizar una reforma política no para favorecer o perjudicar a uno u otro grupo, sino para acelerar sólidamente la evolución política nacional. No dice para perder el poder, no dice para que compitan en igualdad. O sea, es importante lo que dice, pero por lo mismo es importante lo que no dice. Entonces, vamos a abrir para que tengan espacios, pero eso no quiere decir que les vamos a permitir competir en circunstancias o en pie de igualdad para que realmente puedan ganar. No, o sea, tampoco se equivoquen. O sea, les vamos a dar espacios, pero no les vamos a dar el poder. Es muy distinto. Este modelo digamos, de transición, este primer modelo de liberalización dentro de la transición política, entra en crisis en 1985. ¿Qué pasa en el 85? Y no me refiero al temblor del 19 de septiembre. ¿Qué sucede políticamente en el 85? Igual y aquí tenemos gente de allá, de ese estado. ¿Cuáles son las elecciones importantes, trascendentes del 85? La elección de Chihuahua. Adelante, Jaime. No, estaba hablando de Chihuahua, yo pensé que la de la caída del sistema, perdón, ¿es cuánto? No te preocupes, ese es del 88, ese es 3 años después. La elección de Chihuahua.
En el proceso electoral de 1985 en Chihuahua, que es la primera vez que compite Pancho Barrio, se genera una percepción de que por primera vez la oposición puede ganar una gubernatura. A final de cuentas, se reconoce el triunfo de Baeza, del PRI, pero genera, por un lado, una protesta más o menos velada del gobierno de Estados Unidos, de la iglesia, y una percepción de que hubo fraude. A grado tal de que un alto político nacional del PRI señala, pues sí, pero fue un fraude patriótico, dice, inventó el concepto, fue un fraude patriótico, porque no podíamos dejar que ganara la reacción. Porque no debe de ganar por el que vota la gente, sí, pero no vamos a dejar que gane la reacción, ¿no? Y entonces ahí este modelo de liberalización entra en crisis, porque resulta que la oposición se cree que puede ganar. Cuando el modelo estaba hecho no para que ganara, sino para que tuviera presencia testimonial, pero no para que ganara. Y resulta que empieza a competir y que puede ganar. Viene la elección del 88, que recuerda a Jaime, pues la caída del sistema y demás. Pero sobre todo las elecciones de 89. ¿Qué pasa en 1989? Baja California nos recuerda Marciano, efectivamente, la primera elección que gana la oposición. Ernesto Rufo Appel, ¿no? Y quiero que piensen en algo. O sea, alguien de aquí podría decir, ay, doctor, pues son cosas bien. Margarita Ortega, sí. Y Margarita Ortega venía de ser la titular de la Profeco. Se va a Baja California y es la primera candidatura del PRI a gubernatura que pierde. Alguien de aquí podría decir, porque veo muchas caras jóvenes, uy, doctor, está hablando de historia antigua, es que tu Maquiavel, el 80 y tantos, pues es el siglo pasado. Y yo les diré algo. Estamos hablando de personajes que no solamente viven, sino que siguen activos en política. O sea, he hablado de Francisco Barrio, he hablado de Ernesto Rufo. O sea, hablamos de gente que el día de hoy sigue activa. O sea, no estamos hablando de hace tantos, o sea, parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo en realidad. O sea, en realidad no es mucho tiempo, no estamos hablando de historia antigua. Entonces, las reformas a partir de Salinas y hasta 2007 son reformas que lo que buscan es un piso mínimo en la contienda electoral, ¿no? Y esto se refleja, o sea, la crisis es la crisis de la equidad en la contienda. Esto se refleja en varios elementos. El primero de ellos, en la necesidad de una conducción imparcial de los procesos electorales. Hasta ese momento histórico, ¿quién hace las elecciones? Pues la legendaria Comisión Federal Electoral, ¿no? Que no era sino un órgano de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Y quién lo presidía? El secretario de Gobernación. Por eso, cuando la famosa caída del sistema, ¿dónde se anuncia? En la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque era quien organizaba las elecciones. ¿Y quién lo anuncia? El secretario de Gobernación. Porque era quien lo hacía. Que si ustedes se ponen a pensar, es el modelo que se sigue en la mayor parte del mundo. O sea, esto de órganos autónomos que conducen, no solamente es muy nuevo, sino que en la mayor parte del mundo son las secretarías de gobierno, de gobernación o los ministerios del interior los que hacen esto, ¿no? Bueno, entonces, crear un órgano autónomo que se encargue de las elecciones, o sea, el IFE. Y ustedes recuerdan cómo todavía con Carlos Salinas, el IFE formaba incluso parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Se acuerdan cuando Jorge Carpizo era secretario de Gobernación y a la vez presidente del IFE? Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, ¿no? Arturo Núñez, aquí nos recuerda Marciano. Sí, desde luego, desde luego. Pero esta idea de que sean órganos autónomos, ¿para qué? Para que obren con imparcialidad y con neutralidad. Que no sean gentes del Poder Ejecutivo quienes organicen los procesos electorales, porque dudamos de su imparcialidad. Por otro lado, el tema de los tribunales electorales, ¿no? Ya existía, para ese momento histórico, ya existía el primer tribunal electoral, que era el famoso TRICOEL, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Electoral. Era visto esencialmente como una especie de tribunal administrativo especializado en la materia electoral, pero que además sus sentencias no eran vinculantes, porque los colegios electorales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, podían simplemente ignorarlos. No lo hicieron, pero podían hacerlo.
Entonces, convertirlos en un auténtico tribunal dotado de plena jurisdicción. Y ustedes recordarán que primero es como TRIFE, Tribunal Federal Electoral, que es incluso un órgano constitucional autónomo. Y después evoluciona en el 96 a lo que tenemos actualmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Por eso, si ustedes se topan con alguien que al Tribunal Electoral todavía le sigue diciendo TRIFE, pues seguramente al Nissan le sigue diciendo Datsun, y cuando va a comprar su mandado todavía le dice gigante, ¿no? Porque ahora sí que, como dice el dicho, se quedó atrapado en los 80s, porque pues ya no solamente es que tenga un nombre distinto, es que ya es algo distinto. Por otro, eso, digamos, en el campo de las autoridades. 2, en el campo de las prerrogativas a los partidos políticos, que es un tema que ustedes ya estudiaron. Bueno, ya sabemos, rápidamente hago el comentario, que las prerrogativas se inician en los años 70, ¿no? Cuando tienen la posibilidad de tener acceso a radio y televisión en un primer momento, en aquel famoso programa de los partidos políticos. O el tema del financiamiento que inicia justamente en los 80s. Y ahí la búsqueda es de que los partidos políticos partan de un piso mínimo a partir del cual puedan tener, digamos, una posibilidad real de competir. Porque antes no está esto. Antes no hay esta posibilidad de competir. Recordemos algo, ¿no? Recordemos cómo en los años 30 hay un decreto del Ejecutivo Federal, en virtud del cual a todos los burócratas del gobierno se les retiene, si no me equivoco, era un día de salario al año que se destinaba al mantenimiento del partido. Y nadie se quejó. Se daba por un hecho que así era, ¿no? O sea, pues es el partido de la revolución, ni modo que al partido la reacción, ¿no? Bueno, así funciona. Entonces, ese elemento. Pero el tercer elemento fue cuando se empieza a introducir esta idea de que debe haber una imparcialidad y neutralidad por parte de las y los funcionarios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no deben pretender influir en los resultados electorales, ni a favor ni en contra de un partido político. En un primer momento, y como de alguna manera ya lo platiqué al inicio de la sesión, esto era bastante contraintuitivo, ¿no? Porque, pues, el funcionario público que ha llegado abanderado por un partido o siendo parte de la administración de un determinado color, pues lo que quiere es que se mantenga, ¿no? Alguien me dirá, sí, pues por beneficio personal. Pero, sí, probablemente, pero también porque está convencido de que es la mejor opción política. Por eso está en esa y no en otra, ¿no? Y esto se manifestaba o se manifiesta incluso de muy distintas maneras, ¿no? La típica que todos hemos observado. De repente, y esto pasa con todos, y en todos los niveles, llega determinado partido al poder, ¿no? Digamos, un partido que su color es, no sé, el gris, por usar uno que nadie usa, ¿no? El gris, ¿no? Y entonces de repente, pues todo se pinta de gris, ¿no? Y el logo de la administración es en gris, y la papelería es en gris, y la propaganda y todo es en gris, ¿no? Claro, con la finalidad de ¿qué? De identificar al partido con el gobierno. Entonces, se empiezan a establecer las primeras reglas que tienen que ver con este sentido de la imparcialidad y de la neutralidad. Esto implica también reformas constitucionales. Por ejemplo, al artículo 134. Vamos a entrar a analizarlas en unos momentos. ¿Por qué? Porque la idea es que no presione o que no participe de alguna manera el gobierno o los gobiernos, sean del color que sean, en esa decisión de la ciudadanía. Ahora, ese, digamos, es el sentido de las reformas durante ese periodo de tiempo. Como vamos a ver, esto se profundiza después del proceso electoral de 2006-2007 por una serie de hechos y de sucesos que acaecieron en ese momento y que vamos a poder platicar. Después viene la reforma de 2014. La reforma de 2014, en realidad ya su sentido profundo no es la equidad en la contienda, sino la crisis del sistema de distribución de competencias, ¿no? Es a partir de 2014 cuando el IFE, al transformarse en INE, asume competencias respecto de las elecciones locales, que ustedes recordarán antes no tenían.
y la famosa reforma del Plan B, que la reforma del Plan B, digamos que el sentido de la misma es, así se planteó esencialmente el tema del costo de las elecciones. Como pueden ver entonces, cada generación de reformas electorales a partir del 77-78 van pretendiendo resolver problemas específicos y concretos que quien hace la reforma encuentra en el sistema electoral. El tema de imparcialidad y neutralidad esencialmente formó parte del esquema de las reformas de los 80s y de los 90s. Oiga, doctor, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, en la reforma del Plan B no hay nada acerca de imparcialidad en la contienda? Sí, sí lo hubo. En la primera parte de la reforma, en lo que tuvo que ver con la Ley General de Comunicación Social, ahí hubo un elemento. Ahora, lo que pasa es que esa parte, como ya sabemos, fue declarada inconstitucional. Sin embargo, la vamos a ver hacia el final de la sesión el día de mañana, pues simplemente para tener el contexto. Bueno, llevamos básicamente una hora de peroración, entonces yo quisiera hacer aquí una primera pausa para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que quieran hacer, para que no sea nomás mi voz la que se escuche. Entonces, esta primera parte que ha sido un poco un recorrido histórico y conceptual, ¿qué comentarios tendríamos? ¿Nadie? Me preocupa, eso me hace pensar que o no he sido claro, los he estado aburriendo, y ambas posibilidades me preocupan. Vamos a ver aquí mientras se animan, vamos a ver aquí en el chat. Bueno, son unos saludos, la oficina, elecciones periódicas, libres, se quedan a contienda, universales. Dice Hazael, la organización de las elecciones en México es una función estatal regida por, sí, los 5 principios, claro. Fue candidato a la presidencia del Perú, sí, cuando ganó Fujimori, que ya ven que ahí anda la hija, ¿no? Keiko Fujimori. Yo no he ido a Perú, ¿sí oyeron el golpe? Yo no he ido a Perú, pero políticamente está interesante. Bueno, la liga que les puse, Maquiavelo era muy pragmático, lo de los votos. La Lope, sí, la Lope, Baja California, con Margarita Ortega, sí. Arturo Núñez, sí, claro, Arturo Núñez, ¿no? El licenciado Núñez, que uno de los artífices de las reformas electorales de los 80s y de los 90s. Muy bien, ¿qué comentarios? ¿Ninguno? Bueno, voy a abrir una presentación, permítame un segundo. Que nos va a guiar a partir de este momento. Uy, se cerró esto, permítame. Acá está. Perdón, es que se me cerró el archivo, ¿eh? Acá está. Ya está abriendo. Permítame un segundito. Ahí está. Es una presentación de Prezi, ya está abriendo. Nada más está cargando. Está cargando. A partir de este momento vamos a trabajar mucho a partir de casos específicos y concretos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es lo siguiente. Digamos que principalmente las reglas en materia de imparcialidad y neutralidad ya quedaron fijas a partir de 2006-2007, ¿no? En 2014 no hubo gran cambio ahí. Lo relevante no es tanto ahora, bueno, a ver, sí, lo relevante es lo que dicen las normas, pero sobre todo la manera en la que la ha venido interpretando el tribunal y los casos concretos, ¿no? Entonces, por eso vamos a trabajar mucho a partir de casos. Miren, esto que voy a decir se lo he escuchado a 2 personas que creo que saben mucho de electoral. El antiguo magistrado Santiago Nieto y el actual magistrado
Ay, se me acaba de ir el nombre. Ay, Dios. Perdón, memoria post-COVID. Perdón. El actual magistrado Ernesto Camacho, que es la afirmación de que el derecho electoral en México es esencialmente judicial, jurisdiccional, y en eso se parece mucho al common law. Bueno, parece que ya abrió. No, está cargando. A ver. Ahí está ya. Bien, vamos a presentar. Ahí se ve, ¿verdad? Brenda, compañera Brenda, ¿tú me puedes decir si se está viendo la presentación? ¿Sí se ve? Perfecto. Sí, sí se ve. Perfecto, pues vamos a iniciar. Esta es una presentación que muy amablemente ha preparado la profesora Alejandra Tello. Bueno, el elemento constitucional del que tenemos que partir aquí claramente es el artículo 134 constitucional. Este artículo, en un primer momento, digamos históricamente hablando, si nosotros nos retraemos al texto original de la Constitución del 17, era un artículo que tenía que ver con la contratación pública, los contratos públicos, y la idea de que los contratos públicos fueran licitados públicamente. Esa era la idea original, digamos, del constituyente. Ahora, como sabemos, a lo largo del tiempo esta idea fue cambiando, pero lo interesante es que lo que une la redacción actual del 134 con el que tuvieron originalmente, el que pensaron originalmente los constituyentes, la esencia es un poco la misma, la idea de evitar la corrupción, ¿no? Manifestada de una forma distinta si ustedes quieren, pero digamos que la idea es esencialmente la misma, lo cual me parece que es muy interesante. Aquí tenemos un primer planteamiento, que es si el funcionariado público puede manifestar públicamente sus preferencias en las elecciones. Y me van a decir ustedes, sí, cómo no, en la elección de tal, de 2006 y en tal. Y yo diré, sí, pero pensémoslo en el contexto de lo internacional. Vamos a ver aquí un pequeño video. I am fired up, and I cannot wait to get out there and campaign for this country. For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. A ver, ya que lo vimos, voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué observan ustedes en ese discurso? ¿Qué observan ustedes en ese discurso? Adelante, quien quiera participar. Adelante, Marciano. Nos dice, es el presidente. Sí, claro, a ver, el que está dando el discurso es en ese momento el presidente. No es un antiguo presidente, no es un former president, no, es el presidente. Que además, ¿desde dónde lo está diciendo? Lo está diciendo desde, soy un ciudadano americano, soy un habitante de Washington, soy un afroamericano, o desde qué posición está hablando. ¿Desde qué posición? O sea, por ejemplo, a ver, yo ahorita le estoy hablando desde la posición de profesor, ¿no? Bueno, en ese discurso, don Obama, ¿desde qué posición está hablando? Cargo, ¿no? Exacto, desde el cargo de presidente, o sea, Claro. es como, o sea, él como presidente está hablando, ¿no? Porque fíjense, hay una parte del discurso donde dice, miren que yo sé lo complicado que es. Claro, está hablando desde la posición de presidente, primero. Segundo,
¿A quién le está hablando? Pues a la ciudadanía. Exacto, es un discurso público. Es un discurso público. Ahora, alguien de aquí podría levantarme la mano y decirme, no, doctor, no le está hablando a la ciudadanía, le está hablando a los demócratas, porque está felicitando a Hillary Clinton porque fue electa por los demócratas como su candidata. No, en realidad yo creo que la compañera Alba tiene toda la razón. Le está hablando a toda la ciudadanía, le está hablando a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo? O sea, a ver, es que es el presidente cuapresidente, el presidente en tanto presidente, ¿no? Que está hablándole a la ciudadanía americana. ¿Y qué mensaje está transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál es el mensaje que ustedes captan? Políticos sí, Y que puede con el ejercicio del cargo. que quién puede. Hillary, ¿no? Como nos pone aquí Giovanni, claro, Como está candidato. diciendo, claro, está diciendo, fíjense, se pone en una doble posición de autoridad. Yo como presidente, pero también yo como conocedor del cargo de presidente, o sea, es una doble posición de autoridad. Les digo que doña Hillary, que es del Partido Demócrata, ella sí puede. Dicho de otra manera, ella es la buena. Dicho de otra manera, voten por ella. Voten por ella. Clarísimamente, ese es el mensaje que está mandando. ¿Quién es la mejor? Ella. ¿Por quién hay que votar? Por ella. ¿Por qué? Porque se los digo yo, que soy presidente, yo, que conozco la chamba, les digo que quien mejor lo puede hacer es ella, por eso la felicito, voten por ella. Ya está, ¿no? Claro. ¿Ahí hay imparcialidad? No. ¿Ahí hay neutralidad? No. Pero a lo mejor alguien me levanta la mano y me dice, bueno, doctor, pero es que a lo mejor no se usaron recursos públicos. Esto es muy importante que lo recuerden, porque lo vamos a retomar mañana cuando hablemos del plan B. Pues me van a decir, a lo mejor no se usaron recursos públicos. ¿Qué tal que se grabó con su teléfono inteligente en su casa privada y ahí se grabó? Y quienes están pagando porque suba porque esté en las redes o porque esté en la televisión, es el Partido Demócrata con sus propios recursos. No importa. La imparcialidad sí tiene que ver con recursos, pero esencialmente tiene que ver con conductas. Esencialmente tiene que ver con conductas. Lo que está haciendo es pedir el voto. Lo que está haciendo es presentar como la mejor opción política a esa persona, ¿no? Aquí nos pusieron otro comentario. Dice Alba, menciona que por sus habilidades es la mejor opción entre las candidaturas para ser la presidenta de Estados Unidos. Claro. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero pues salió chafa, ¿no? Porque no ganó Hillary, ganó Trump. Puede ser, pero en el momento en el que se graba el anuncio, eso no se sabe. Por eso, cuando hablamos de la afectación a la imparcialidad y a la neutralidad, se trata, dirían las y los penalistas, de conductas de riesgo, no de resultado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, cuando se presentan violaciones de este tipo, las autoridades no pueden decir, espérame, mira, no la voy a sancionar, la vamos a congelar ahí, vamos a tener ahí en el congelador, y si ganan ellos, sí castigamos. Si no, no castigamos porque no tuvo el efecto deseado de que ganara el candidato que estaba apoyando. No, espérame. Aquí no se trata de conductas de resultado, se trata de conductas de actividad, de riesgo. Están poniendo en riesgo la elección. No nos podemos esperar a conocer el resultado. Lo tenemos que ver desde una vez. ¿Me van siguiendo? Bueno, regresamos aquí a la presentación. Ahora, ¿por qué es importante esto? A ver, perdón, antes de ir a la presentación. Porque vamos a ver después conductas similares en México. Por eso, ahora sí me voy a la presentación. Ahí estamos. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Las derrotas de quienes están en el poder. A ver, esto es particularmente relevante en el contexto mexicano actual, donde tenemos la posibilidad de la reelección.
Yo no sé si han meditado en esto, pero la reelección, quien busca la reelección normalmente tiende a ganar. Normalmente tiende a ganar. No es una regla absoluta, pero sí es una tendencia relevante. Aquí lo podemos ver con algunos de estos datos. Ahora, eso, ¿por qué es importante? Por varias razones, pero la primera de ellas tiene que ver con lo siguiente. Ustedes se habrán fijado que casi siempre cuando hay una reforma electoral, hay una tendencia a reducir los tiempos, ¿no? Por ejemplo, para los procesos electorales pasados y para los próximos, hubo varias reformas electorales en los estados. Y un poco con la idea de ahorrar costos y reducir tiempos, se acortan los tiempos de campañas, precampañas y demás, ¿no? Bueno, cuando esto sucede, ese tipo de medidas empíricamente tienden a favorecer a quien busca mantenerse en el cargo. ¿Por qué? Porque ya es conocido. El ejemplo es el siguiente. Supongan que el compañero Jaime es presidente municipal. Entonces, a lo largo de los 3 años, pues Jaime se ha estado posicionando. ¿Por qué? Pues porque hay inauguraciones, porque hay eventos, porque entrega las becas. O sea, es muy conocido. Y yo quiero contender contra Jaime. Pues yo ando ahí en la pandereta, ando en el ajo, ya he sido regidor y fui delegado municipal y algo. Pero obviamente Jaime es mucho más conocido. Yo necesito como opositor, para mí es más importante el periodo de campaña, porque me tengo que posicionar. No es que no sea importante para Jaime, es que a Jaime ya lo conocen. A mí no me conocen tanto como a Jaime, ¿no? Entonces yo me tengo que posicionar. Entonces, cuando reduces el periodo de campaña, normalmente al que afectas es al que está, al retador, no al que ya está en el cargo. Ahora bien, insisto, esta es una observación empírica general. Puede haber excepciones. De hecho, hay excepciones. Les voy a platicar una. Si ustedes van del centro del país hacia el norte, por ejemplo, no sé, de la Ciudad de México, el Estado de México o del sur, hacia el norte por carretera, pasan por Querétaro. Y hay un municipio de Querétaro muy conocido que se llama Tequisquiapan. Seguramente lo ubican porque hay vino y queso y demás. Bueno, en Tequisquiapan había un señor presidente municipal del Partido Verde que compite para la reelección. E hizo muchas cosas y muchos actos anticipados y promoción y demás. Y hubo que estarlo sancionando. Bueno, cuando se va a la reelección, quedó en tercer lugar. O sea, no solamente no ganó, sino ni siquiera estuvo cerca de ganar, ni siquiera quedó en segundo lugar, quedó en tercero. A él le fue muy mal. Pero esa es una excepción. Normalmente tienden a, porque además hay una mayor tentación de quien está de quien está en el encargo, hay una mayor tentación de tratar de quedarse en el encargo, ¿no? Por lo tanto, de utilizar las herramientas o los elementos que tiene para quedarse. Voy a dejar de compartir para platicarles otro caso específico. Miren, se los voy a platicar y quiero que ustedes me digan cómo lo hubieran resuelto ustedes. Ya después les diré cómo lo resolvimos, pero primero se los quiero platicar. El suceso es el siguiente. Es un caso real. Hay un presidente municipal que pide licencia para competir en la reelección, pero llega una denuncia en su contra, porque afirman que hizo una reunión 1 o 2 días antes de dejar de ser presidente municipal, hizo una reunión en un auditorio municipal donde juntó a funcionarias y funcionarios públicos para instruirlos a que, pues ahora sí que salgan a pedir el voto a su favor, ¿no? Los presionó para eso. Entonces viene la denuncia. Y la prueba de esa denuncia es una grabación, es un audio en el cual se pretende acreditar que él está dando las instrucciones en esta reunión. Ahora, el audio es, a ver, hagan de cuenta que lo que hicieron fue lo siguiente. Supongan que a mí me llevan a esa reunión, ¿no? Supongan que la reunión se hizo y que yo voy a la reunión y que yo voy a grabar. Entonces, agarré mi celular, le puse en grabar y me lo guardé aquí en el saco. Entonces, pues, se oye como el roce de la ropa, no se oye con claridad la voz, o sea, no es una grabación así de que le pusieron el micrófono ahí, ¿no? O sea, es el contexto. Cuando nos llega el asunto y empieza la instrucción, oímos la grabación. Y entonces una compañera dice,
esa es su voz. Sí, sí es la voz de pues, este señor, sí es su voz. Mi pregunta es, ¿podemos sancionar solamente con esa creencia de que es su voz? Veo que Marciano ha levantado la mano. Primero Marciano y luego Jaime. Maestro, no levanté ahorita la mano. Cedo la palabra a Jaime mejor. Disculpe. Es que vi tu mano así, por eso pensé. Adelante, Jaime. Definitivamente no, maestro. O sea, eso nada más es una suposición. Estoy entendiendo que es un pez, ¿no? Sí, es un pez. Y hablando del pez, la carga de la prueba siempre va a ser del que interpone la queja, ¿no? Suponiendo que él haya, ¿cómo se llama?, utilizado los medios tecnológicos. En este caso creo que él aportó la grabación, ¿no? En este caso, no sé si es una comisión, no, el que te resuelve el pez, sí, es una comisión, o bueno, los que resuelven necesitan más elementos, ¿no? Para saber y determinar qué es eso. Entonces, yo considero que debería ser carga de la prueba, de la queja, tal vez meter una pericial, no sé si el PES, bueno, creo que el PES, no sé si te lo permita, ¿no? Te pone una pericial que efectivamente acredite que sea la voz de él o que la grabación se tomó, o sea, fidedigamente de su voz. O sea, en resumen, no hay elementos suficientes desde mi punto de vista, con solo que la señora o la persona que juzgue o resuelva diga que solo es su voz. No es suficiente, es cuanto. Gracias, Jaime. Evidentemente es un caso donde se está violando la imparcialidad y la neutralidad, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, es un... Y si sucedió, salvo mejor apreciación de ustedes, me parece una conducta muy grave, ¿no? Porque, o sea, es un funcionario público presionando a otros funcionarios en horario laboral y en un domicilio laboral. O sea, tiene todas las agravantes que ustedes quieran. O sea, vamos, no es un asunto intrascendente, es lo que quiero decir. Y era la capital de un estado. O sea, no era un asunto para nada intrascendente. Entonces dice Jaime, no, pues con eso no es suficiente. Brenda dice, la grabación es un indicio, no es prueba plena. ¿Quién más? Es que creo que alguien más escribió algo, levantó la mano. A ver, vamos a ver. Rocío, la grabación es un indicio, Brenda, es indicio. Alba, ok, no, lo de Alba es con lo anterior, ok. Cuando estamos escuchando esa grabación, a ver, es que les platico el contexto. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero del OPLE de Querétaro. Y éramos un OPLE en ese entonces que resolvíamos los peces en primera instancia. No instruíamos y resolvíamos en primera instancia. Entonces teníamos nosotros que resolver. Entonces, cuando oigo la grabación y mi compañera hace ese comentario, yo me acordé de un programa, inmediatamente me acordé de un programa de televisión de los más viejos de este salón virtual, como yo, nos hemos de acordar, que se llamaba Replay, aunque usted no lo crea. Aún se puede ver en YouTube. Y me acordé de una emisión donde hablaban de Humphrey Bogart. ¿Ustedes se acuerdan de Humphrey Bogart? ¿Se acuerdan de la película aquella de Play It Again, Sam, ¿no? Ay, ¿cómo se? No es lo que el viento se llevó. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Es la memoria post-COVID. ¿Cómo se llama? A ver. Casablanca, la película Casablanca, ¿no? Ese actor. Entonces, sacan un imitador que hablaba exactamente igual. Entonces, uno lo oía y era la misma voz, pero pasaban la voz del imitador por un programa de reconocimiento de voz muy primitivo, muy de los 80s. La voz del imitador y la voz de Humphrey Bogart, y en el programa se veía que no era la misma voz, a pesar de que uno la escuchaba igual. Eso nos pasa ahora con las inteligencias artificiales. ¿Han visto esos videos que están subiendo, por ejemplo, de Homero Simpson, la voz de Homero Simpson cantando aquella de la gata bajo la lluvia? Y uno la oye y uno dice, pues, ¿cuándo la grabó? No, pues esa inteligencia artificial, pero se oye igual. Y además se oye así como muy dramática, ¿no? Exactamente, sí, sí, exacto. Ahora, entonces no podemos decir, pues yo creo, porque ninguna resolución puede ser un pues yo creo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se va a acreditar? Jaime introduce un elemento muy interesante en la discusión. En el PES, en los procedimientos especiales sancionadores, ¿es admisible la prueba pericial? ¿Se admite la pericial? No, no se admite la pericial. Ahora, ahí les va la pregunta.
Es lo mismo que una prueba no sea admisible, no pueda ser ofertada por las partes. Es lo mismo a decir que no pueda ser ordenada por la autoridad. Son dos cosas distintas. En este caso concreto, ¿cómo vamos a tener la certeza del audio? ¿Cómo tendrían ustedes la certeza de la voz? Yo lo que metería tal vez la declaración de una persona que estuvo efectivamente allá, tal vez alguien que sea funcionario y que declare que efectivamente estuvo presente en ese momento y se ofrecería como un informe, ¿no? Como una documental pública. Bueno, suponiendo que es un PES, ¿no? Pero que Sí, acredite que... pues. Sí, porque son las documentales nada más públicas y privadas, ¿no? Y las tecnologías las que te permiten, ¿no? Sí, hubiera sido ideal, ¿no? O sea, una serie de testimoniales rendidas ante notario y ofrecidas como documental de gente que estuvo en esa reunión o que fue invitado, lo que sea. Sí, desde luego, pero no había, ese es el tema, no había. Rocío, adelante, Rocío. Sí, buenas tardes. Yo creo que podría la autoridad en este caso solicitar, por ejemplo, podría ser, como todavía estaba en funciones, la agenda del candidato, del funcionario pudiera ser uno de los elementos. Seguramente se puso el lugar donde se llevó a cabo la reunión. Podrían, por ejemplo, si es un lugar que se renta, podría solicitarse si un informe, si se llevó a cabo alguna reunión o si fue rentado, ¿no? Para ver quién sabe. Creo que son algunos de los elementos que pudieran dar la certeza de que hubo una reunión, de que estuvieron esas personas en ese lugar, porque para poder ese audio, en tema del audio, yo tengo ahí mi duda, porque dice, fue grabado sin consentimiento. Claro, Rocío, Es uno de los temas que tenemos que ver, porque recordemos que pues son elementos, dice que cuando hay este tipo de cuestiones siempre debe ser, si es algo público, por ejemplo, un periodista o algo, bueno, está la conferencia de prensa y eso, y es lo que se está diciendo públicamente, porque en este caso, como ya lo habían comentado varios compañeros, usted mismo, pues la cuestión de inteligencia artificial pueden editar muchísimas cosas y además comprobar la veracidad de ese audio, en el caso de que no esté editado. Ya ve que hay cuestiones tecnológicas que se pueden hacer. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias, Rocío. Fíjate que sí, es muy interesante porque la reunión supuestamente se realizó en un auditorio de la propia presidencia municipal, ¿no? Entonces no podíamos requerir a un particular, pero sin embargo, por ejemplo, sí la agenda, ¿no? Pero no había nada. Aquí nos dicen también, las pruebas tecnológicas no hacen prueba plena. Claro, habría que adminicularla. ¿Podía la autoridad ordenar una pericial? O sea, las partes no la podían ofrecer, no hay duda. Pero ¿podía la autoridad ordenar una pericial? Sí, y de hecho se ordenó la pericial, Fue Maestro, muy... pero allá no me haría al principio que como autoridad solo puedes hacer lo que la norma te faculte, ¿no? No aplicaría ese principio. Lo Yo que pasa siendo... es, Lo que pasa es que recuerda que estamos en un PES y en un PES rige el procedimiento inquisitivo, el principio inquisitivo. Entonces, hecha la denuncia, la autoridad puede desplegar sus competencias y sus facultades para averiguar la verdad material de los hechos. Lo que nos preocupa en el PES es la verdad material de los hechos. En este caso que tú señalas, las partes son las que no pueden ofrecer la pericial, pero no hay prohibición para la autoridad. Y por lo tanto, basándonos en el principio inquisitivo y basándonos en la idea de investigar la realidad de los hechos, se ordena la pericial. Lo cual además fue muy interesante. A mí no me había tocado una pericial de este tipo. Entonces, lo que se hizo fue... Ay, alguien se le activó el micro. Lo que se hizo fue contactar con dos peritos. Y llegaron los dos peritos, se citó al funcionario denunciado para hacer una grabación. Entonces llegan los dos peritos con sus aparatos, parecían como una especie de teléfonos, pero no eran propiamente teléfonos y eran distintos. Le dieron unas tarjetas donde tenían que leer ciertas cosas el funcionario, ¿no? Entonces decía su nombre, la fecha, el lugar de la grabación y unas tarjetas donde leía unas cosas para hacer la prueba pericial. Pero obviamente tenía que leerlo él ahí enfrente del funcionariado y se levantaba un acta, se labraba un acta para tener la certeza de que había sido él. Se llevan estas pruebas
y a esperar los peritajes. Y llega el primer peritaje. Y Dios, órale, a ver qué dice, ¿no? Para abrirlo. Y nos dice, la calidad y la duración de la grabación original, o sea, la grabación, digamos, denunciada, no es suficiente ni es la adecuada para poder contrastar con la grabación. O sea, en pocas palabras, no sé de quién es. A ver la segunda. Nos llega la segunda. Y la segunda nos dice, no es su voz. O sea, digo, con más rollo, pues, pero esencialmente nos dice, no es su voz. Viene la sesión donde discutimos el asunto. Obviamente con un proyecto de resolución. Ahora, ¿el proyecto en qué sentido creen que venía? Absolviendo, ¿no? O sea, no hubo responsabilidad, supongo yo, porque pues no pudieron demostrar que era su voz. Yo a eso Claro. apostaría, no hubo sanción. Y sin embargo, mi compañera, y lo digo porque pues, la sesión es pública, ¿no? Vuelve a decir lo mismo. Yo me aparto del proyecto de resolución porque para mí sí es su voz. Y yo lo que consideraba era que no podíamos decir eso, o sea, no podemos, porque requiere un conocimiento técnico y porque las periciales, una nos dice, la muestra no es suficiente en tiempo y no es adecuada en cuanto a calidad, porque insisto, era una grabación así que se conoce, o sea, como que daba la impresión de que habían hecho esto y le habían puesto a grabar, ¿no? Y la segunda nos dice, no es su voz, ¿no? La segunda nos dice, no es su voz. Entonces, la verdad es que no pudimos nosotros sancionar. No pudimos nosotros sancionar. Tuvimos otro asunto muy similar, bueno, relativamente similar. Se los voy a platicar también. Hubiera sido mejor que se filtrara el audio en el martes del jaguar. Bueno, ahí les va el otro caso, que es un caso también real. Presión indebida de otro funcionario público, también un asunto municipal, hacia trabajadores del propio municipio para que votaran en cierto sentido. Y lo que nos ofrecen, fíjense bien, cuando entra el asunto, obviamente nos informaban. Cuando entra el asunto, le digo al jurídico, a ver, tráetelo, vamos a revisarlo. Me traen el expediente, lo empezamos a revisar. Entonces le pregunto al instructor, le digo, ¿qué prueba ofrecen? Y me dice, ofrecen un correo electrónico. Esa fue la respuesta. Cuando yo estoy revisando, lo que me encuentro es una hoja donde parece ser un correo electrónico. Y entonces yo le digo, ¿hay alguna constancia notarial? ¿Hay algún testimonio notarial? ¿O hicimos alguna oficialía electoral? Me dice, no. Y le digo, ¿dónde está el correo electrónico entonces? Y me dice, aquí está, y me vuelve a enseñar la misma hoja, que era la que habían presentado con la denuncia. Mi pregunta es, ¿esa es prueba de un correo electrónico? Negativo. ¿Por qué, Marciano? Maestro, porque como cité la tesis 4/2014, toda prueba tecnológica, todas pruebas técnicas son insuficientes por sí mismas. En este caso, lo que hubiera hecho es oficialía electoral, certificar que efectivamente existía esa página, dependiendo del planteamiento que se hizo en el PES, y verificar si efectivamente existe el correo, verificar si efectivamente correspondía a esa persona. Como es un correo particular, se debió haber requerido en este caso de información sin haber emplazado, primero requerido de información y decirle, oye, ¿es cierto que este es tu correo? En fin, sería otra, para mí eso tendría que haber hecho en principio la autoridad para no iniciar el procedimiento sin los elementos necesarios. Y claro, es lo que dice Marciano y lo que dice Selene y lo que dice Grace y lo que dice Jaime. Esa es una hoja. Esa nada más es una hoja. Pero es que es un correo electrónico. No, esa es una hoja. Ese es un documento, ni siquiera es un documento público, es un documento privado. Y entonces aquí alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, no, pues es que seguramente el correo se mandó y lo que pasa es que uno puede imprimir el correo. Y yo diré, así como puedes imprimir el correo, puedes fingir un correo. O sea, lo puedes hacer dentro de Word. Miren, nos pasa ahora mucho, por ejemplo, con las conversaciones en WhatsApp,
o Telegram o estos métodos de comunicación, ¿no? La clásica de que, ¿cómo? De que no, aquí está la captura de pantalla, ¿no? Aquí hay una captura de pantalla. Ahí está la captura de pantalla. No, a ver, quienes aquí tengan Facebook se han fijado que cuando viene el 15 de septiembre, el 15 y el 16, suelen subir una especie de captura de pantalla de una conversación entre el cura Hidalgo, Allende y la corregidora, sí se han fijado, ¿no? Que dice, grupo Los Conspiradores, ¿no? Entonces viene la corregidora, ya nos descubrieron, y dice Allende, ya voy para Dolores Hidalgo, y dice el cura Hidalgo, ya voy a pegar de gritos. Y nos da risa, ¿no? Y nos da risa porque parece real. Es que si no, no sería chistoso. O sea, sabemos que es falso, pero parece real. Claro, es que ya hay aplicaciones que el día de hoy, incluso anteriores a la inteligencia artificial, ya hay aplicaciones que el día de hoy nos permiten fingir una comunicación de ese tipo. No les voy a decir cuáles tampoco, pero ahí están. Entonces, ofrecer una supuesta captura de pantalla, ofrecer una hoja impresa, eso, perdón, pero no prueba eso. O sea, lo que prueba es que alguien imprimió esa hoja. ¿Qué debió haberse hecho para que esa prueba fuera robusta? ¿Qué tenía que haberse hecho? A ver, díganme, ¿cómo se tenía que haber probado? Lo del correo dice, maestro. Uh -huh, uh -huh. En lo que yo estaba comentando en el chat es que probablemente una oficialía electoral donde constara le hubiera sido más económico, ¿no? Donde se constara el hecho de que pues abrió el correo, que él estaba en su computadora, ¿no? O sea, que esté la relatoría y que conste que pues efectivamente vino del correo electrónico, ¿no? Otra opción pudo haber sido tal vez una fe de hechos, ¿no? Pero eso hubiera elevado los costos, ¿no? Y estaba pensando en una tercera, no sé si usted esté de acuerdo, ¿no? Él se hubiera comparecido y hubiera exhibido como medio tecnológico, ya sea un celular o un lugar que pudiera recibir, ¿cómo se llama? Correos electrónicos y que en ese momento lo abriera, ¿no? Y lo constara, ¿no? Pero no sé si se pudiese hacer eso. Es cuando. Claro, y tiene razón Jaime, tiene razón quienes lo han constado aquí. En primer lugar, una oficial electoral o una fe de hechos notarial, claro, y que además, digo, ese ya no es tema de nuestra clase, pero se los comento. Ustedes saben que una fe de hechos o una oficialía electoral respecto a este tipo de cuestiones se hace distinto que, por ejemplo, una oficialía electoral respecto a una barda. O sea, hay que hacer constar de qué máquina, en qué lugar, quién lo solicitó, cómo entré al correo, a qué correo entré. O sea, hay varias cosas que, o sea, no es simplemente decir, pues me metí al correo y sí vi que era cierto, no, o sea, hay todo, vamos, hay que saberla hacer. Pero eso ya es un tema de oficialía electoral. Claro, ¿no? Claro, sí, desde luego. Ven, estos son simplemente algunos casos, ¿no? Vamos a regresar aquí a la presentación. Ahora, la realidad es que incluso este es un tema que ha permeado incluso hasta a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la Comisión de Venecia, ¿no? Ustedes la ubican, que es esta dependencia, este organismo de la Comisión Europea que se encarga justamente del tema de buenas prácticas en materia electoral. Comisión en la que, por cierto, participa México por conducto del propio Tribunal Electoral. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se ha abordado esto desde la perspectiva internacional. Vamos a ver este video. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los políticos en periodo electoral? Pues hay una ley que lo deja bien claro. Es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Existe un organismo llamado la Junta Electoral Central, que quizá te suene. Son los encargados de velar por la objetividad y por la transparencia en los procesos electorales en base a esa ley. Y claro, hay cosas que los políticos no pueden hacer. Aquí te damos 3 ejemplos de lo que pueden y de lo que no pueden hacer en periodo electoral. En actos de partido, en mítines de partido, evidentemente los políticos pueden lanzar todas las consignas políticas que ellos quieran, pero en actos organizados o financiados por la administración pública, los políticos no pueden alardear de los logros obtenidos del gobierno de turno. Por ejemplo, los viernes hay una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues en esa rueda de prensa el gobierno no debería hacer hincapié en los logros obtenidos, porque se entendería que está haciendo campaña desde la administración pública. Desde la administración pública, desde el gobierno, ya sea autonómico, ya sea municipal o ya sea central, los políticos pueden informar a los ciudadanos de que va a haber un periodo electoral. Pueden incluso informarles de las fechas para votar por correo y pueden incitar al voto. Pero claro, lo que no
pueden hacer es orientar a los ciudadanos a que voten a una determinada fuerza política o a otra. Esto ya son unos clásicos. En periodo electoral, los políticos no pueden inaugurar obras públicas, como tampoco pueden difundir encuestas. Bueno, ni los políticos ni los medios de comunicación. No se pueden difundir encuestas desde 5 días antes a la fecha de las elecciones. Los políticos pueden acudir a actos de partido, a mítines, con banderas o con signos que tengan significado político o que sean partidistas. Pero esas mismas insignias no las pueden ni colgar ni exhibir en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque sería usar esas instituciones públicas de forma partidista. Por ejemplo, el lazo amarillo. La Junta Electoral Central ha interpretado que es un signo partidista, usado por las fuerzas independentistas. Por lo tanto, no puede exhibirse, no puede colgarse de instituciones públicas, ya sean catalanas o no. Por tanto, la Junta Electoral Central le ha pedido a Torra que lo retire. Salvo su mejor comentario, me parece que es interesante observar este caso español, porque cómo se parece al nuestro, ¿no? O sea, y nos demuestra cómo este es un tema de preocupación general. Pero se los quiero poner con un ejemplo nacional. Ahí les va el ejemplo. Es una consulta. Ustedes saben que cuando viene proceso electoral, muchas veces las autoridades lo que hacen es consultar a los órganos electorales administrativos, al INE o a los soples, acerca de lo que se puede o lo que no se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces nos formularon la siguiente consulta. Era el órgano encargado del agua, ¿no? Digamos, la Comisión Estatal de Aguas del lugar. Bueno, la consulta era la siguiente. Oye, fíjate que hay varias comunidades que no tienen agua potable. Entonces, nosotros les llevamos camiones de agua. Tampoco tienen cisternas o aljibes donde nosotros pudiéramos decir, pues los meses de campaña y previo a la elección ya no les llevamos agua porque les vamos a llenar allí. O sea, les tenemos que estar llevando agua. La primera pregunta es, ¿les podemos llevar agua? Pues sí. O sea, la respuesta, además, la respuesta no es si puedes, tienes que. O sea, claro que tienes que seguirles llevando el agua. Porque ustedes lo saben, la administración pública no se puede detener, ¿no? Hay cosas que se pueden entregar con anterioridad, por ejemplo, el periodo de campaña. El típico ejemplo son las becas, ¿no? O sea, las puedes juntar y las entregas antes del inicio de campaña, no hay problema. Pero en este caso concreto, tú tienes que seguir llevando el agua, porque no hay donde se guarde y no hay sistema de tuberías, tienes que llevar el agua. Okay. La segunda pregunta era, ¿se puede hacer algún tipo de evento? Y entonces sí, espérame, papá. O sea, tú lo que quieres es llevar al señor presidente municipal para que esté ahí echándole el agua en la cubeta a un niño y que le tomen la foto de que no. Eso es lo que no se puede hacer. Tú lo que quieres es hacer un evento donde el director del sistema de aguas diga, y recuerden que fue una propuesta de nuestro gobierno. No, espérame. Eso es lo que no se puede, ¿no? Pero claro, hacen la consulta posiblemente porque quieren cumplir con la ley. Vamos a pensar bien de la autoridad, no siempre hay que pensar mal, ¿no? Porque quieren cumplir con la ley, pero la verdad es que podrían haber hecho la consulta en el otro sentido, o sea, porque quieran ver cómo darle la vuelta y cuando me venga la denuncia me respaldo con la consulta, con la respuesta a la consulta que me hiciste. Entonces, ¿pueden seguir prestando el servicio? Sí. De hecho, tienen que seguirlo prestando. Ahora, de ahí se deriva, que puedan hacer actos en periodo de campaña celebrando esto, desde luego que no. Bien, atendiendo al tiempo, ya que este salón se tiene que utilizar para las siguientes actividades, yo quisiera dejar aquí la peroración, vamos a continuar mañana, desde luego, pero quisiera dejar aquí la peroración y que pasáramos a las preguntas, las reflexiones, los comentarios. Entonces, quien quiera ir levantando la manita, mientras aquí tenemos algunos comentarios. Una fe de hechos, una certificación. Lo que no se puede hacer es publicitar la actividad. Claro, sí, estamos en veda. Alguien abrió su micro, adelante.
Adelante, quien quiera participar. ¿Nadie? Bueno, si no hubiera ningún otro comentario o reflexión, entonces, sí, ¿no? Bueno, si no hubiera mayor comentario o reflexión, entonces nos veríamos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, maestro. Muchas gracias, hasta luego. Alba levantó la mano, adelante, Alba. No, más bien quería poner la seña de aplauso por muy buena clase, maestro. Ay, muchas gracias, son muy generosas, muy generosas. Nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor.